Alguien grafiteó en el metro de Nueva York unas palabras interesantes que menciona la lección. Dios está vivo, solo que no quiere comprometerse. ¿Quién crees que habrá escrito estas palabras? Seguramente alguien que siente que Dios está muy lejos de él o que no le contesta. Una buena pregunta para reflexionar sería, ¿cuál es tu concepto acerca de Dios? ¿Quién es Jesús para ti? Tu respuesta a esta pregunta determinará tu adoración. Algunos piensan que Dios es un Dios lejano, un Dios que vino, creó, pero se fue lejos y se olvidó de su creación. Para otros Dios es un Dios elitista que solo ama a los buenos. Para otros Dios es un tirano, alguien que solo está esperando que te equivoques para castigarte. Y otros más piensan que Dios es un Dios silencioso, que no te dice nada ni te da respuestas cuando más la necesitas. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Nuestra respuesta determinará no solamente nuestra forma de adorarlo, determinará nuestra forma de vivir. Dios permita que esta lección nos ayude a reconocer quién es el Dios de las Escrituras y que de esa manera estemos dispuestos a amarlo, obedecerlo y representarlo correctamente. Quédate con nosotros, vamos a estudiar la lección número 10, ¿de qué modo vivir el Evangelio? En un momento, iniciamos. Estamos muy contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 10. Se titula ¿De qué modo vivir el Evangelio? Estamos contentos de dar la bienvenida también al pastor Alejandro Medina. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, buenos días, buenas tardes, donde nos estén mirando. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias nuevamente aquí, pastor. Gracias. Bien, vamos a analizar la lección número 10 y la vamos a bosquejar de una manera muy simple, 3 puntitos. Entendiendo el amor, entendiendo la salvación y entendiendo nuestra misión. Esos serán los puntos que desarrollaremos para tratar de abarcar el contenido de la lección. Si les parece bien, vamos a hacer una oración, así como estamos antes de iniciar. Cariñoso Padre, queremos colocarnos en tus manos. Queremos que tú nos bendigas en el repaso y el desarrollo de esta lección. Que podamos entender tu amor, Señor. Que podamos comprender realmente quién es Dios y qué quiere hacer Dios en nuestras vidas. Que no tengamos un concepto erróneo de ti, ni de tu amor, Señor, ni de tu actuar, ni de tu salvación. Y que al tener un concepto correcto de quién eres tú, podamos con denuedo cumplir nuestra misión. Quédate con nosotros. Nos colocamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entremos al primer punto, que es entendiendo el amor. Y la lección nos coloca como base ese famoso texto de Juan 3:16. Este es un texto que para algunas personas es el resumen del Evangelio. Es el resumen de cómo la historia de la redención y no les falta razón. Fíjate que este es un versículo que a mí se me hace extraordinario porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, tanto amó Dios al mundo. Y ese verbo amó, el pasado del verbo amar, cuando lo usa la Biblia, es un pasado continuo. Es decir, no es que Dios amó una sola vez. Dios ha estado amando al universo, incluyendo a este mundo, a esta humanidad, a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia conocida y desconocida, desde su creación. Desde antes de la creación de este mundo, el Señor ha estado amando. Ese es un pasado continuo. El amor de Dios no es de ahora. El amor de Dios se puede estudiar en el pasado. Podemos descubrirlo en las páginas de las Escrituras y aparece el amor de Dios. A tal punto llegó esa historia del amor divino que dice la Biblia que en un punto de la historia el Señor dio a su Hijo. Ahí está un pasado puntual. Es decir, el Señor no estuvo entregando a su Hijo, sino que lo dio una vez y para siempre.
entregó al Señor, a Jesús, una vez a su Hijo unigénito. Las palabras que se usan ahí en el texto griego son extraordinarias porque se refiere al monogenés famoso, que quiere decir, traducido a términos contemporáneos, el único en su especie. Es decir, no es que haya habido, no es que Jesús sea el único hijo, no es que el Señor tenga otros hijos, somos nosotros, los ángeles, los seres celestiales. Es que es un hijo especial. Especial, ¿por qué? Porque tiene una naturaleza divino-humana, porque entregó su vida, porque el Señor Jesús no hay otro como Él, como dice la Escritura. Y luego dice, para que todo aquel que en Él cree, aquí entra el presente continuo, ¿no?, del griego del Nuevo Testamento, para todo aquel que permanece creyendo, está constantemente creyendo, es decir, aquel que está constantemente creyendo no se está perdiendo. Es decir, aquel que lleva una vida de fe, aquel que lleva una vida de esperanza, de relación con Jesús, una fe viva, activa, en Cristo Jesús es salvo. No se está perdiendo. No tengamos miedo de pensar o mirar la salvación como una seguridad. Esa es una convicción que nos da el Espíritu Santo. Y luego dice, sino que tenga vida eterna. Es decir, que tiene la seguridad del perdón, está disfrutando la vida eterna ahora mismo, aquí en este mundo. Y me encantan las palabras que se refieren a vida. En la escuela nos enseñan que bios es vida, pero biología, de ahí viene la palabra biología, pero Dios no quiere darnos la vida de una planta, es decir, como la vida, es decir, nada más respirar. En el griego se usa zoe, que se refiere a una cuestión más profunda, que tiene que ver con la felicidad. Es decir, una vida gozosa, una vida abundante, una vida gozosa, una vida de satisfacción, y luego le agrega eterna, para siempre. Cristo no vino para que nosotros respiremos. Cristo no vino para que nosotros estemos en este mundo nada más mirándonos las caras. Cristo vino para que seamos felices. Amén. Cristo vino para que llevemos vidas llenas de satisfacción, llenas de esperanza, llenas de disfrutar el paso fugaz por este planeta, en lo que vamos al reino de los cielos. Y todo eso se debe al profundo amor que el Señor nos tiene, y lo hace posible a través de que su Hijo Jesucristo, que vino a este mundo. Amén. Pastor Abraham, si la Escritura es tan clara hablando acerca del amor de Dios, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo entenderlo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender a ese Dios? Como esas palabras del metro de Nueva York, ¿verdad? No Dios es un Dios vivo, pero no se quiere comprometer. O prácticamente es un Dios que creó y se olvida y guarda silencio. Y ese concepto que no sé dónde lo aprendimos, de que es un Dios tirano, que, oye, es que yo creo que Dios te castigó con la muerte de un familiar, con esa... ¿Qué cosa hemos creado en el concepto de Dios, pastor? Gracias a Dios, pastor, que tenemos la palabra santa, que es la Biblia, en la cual se nos presenta a un Dios totalmente diferente a eso. Es un Dios que se compromete, es un Dios que creó y se compromete en mantener a su creación. Y cuando esa creación erró, pecó, se compromete a salvarlo también, ¿no? Y ya lo mencionó el pastor, estuvo dispuesto a darnos a su Hijo, ¿no? No nos los prestó, ¿sí? No fue nada más un tiempo, no fueron 33 años que nos los dio por la eternidad a su Hijo. Y una de las cosas que va a mantener el Señor Jesús en el cielo serán las huellas del sacrificio que hizo por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el sacrificio inmenso, la demostración del amor de Dios que no podemos entender a veces, ¿no? Dice, el amor de Dios excede todo conocimiento. No podemos medir su altura, ni su anchura, ni su profundidad. Excede todo conocimiento.
pero sí lo vemos reflejado en lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso trae gozo y alegría a la vida. Eso es lo que nos da la capacidad de tener calidad de vida espiritual en todos los aspectos. Somos un ente, es lo que también la lección dice, somos un ser holístico, completo, y el sabernos salvos traerá alegría al ser entero, en nuestra mente, en nuestro físico, en nuestras emociones, en cómo nos llevamos con los demás, en nuestra vida social. La salvación es para gozarla y disfrutarla, ¿sí? Y yo quisiera hablar acerca de la magnitud de eso, ¿no? De la amplitud y del alcance de eso. Es cierto que la salvación es personal, pero aquí dice que el Señor vino a salvar al mundo. El mundo, ¿verdad? Hablando de la humanidad, está compuesto por mi persona, está compuesto por los que amo, por los que veo y tenemos una buena relación, pero también por aquellos que ni conozco, ¿verdad? O que no tengo alguna relación con ellos y que además tal vez hasta me hacen daño a mí. Pero por ese que yo también, ¿verdad?, me preocupo y me ocupo en satisfacer alguna necesidad, por ese murió el Señor Jesús. Y por aquellos que hacen cosas contra mí, también murió el Señor Jesús. La salvación es para todo el mundo, es para todo aquel que cree. Creo que debemos tomar conciencia de esto, reconocer y aceptar nuestra responsabilidad en el plan de salvación, ¿sí? Que el que acepta la salvación de Jesús también se hace responsable de la creación que el Señor tiene a nuestro alrededor. Y debemos también, pues, ocuparnos en la salvación de esas personas, ¿no? Fíjate que ahorita que decías de dónde salió esa imagen tiránica de Dios, cuando uno lee la Ilíada y la Odisea, que son las obras base de la literatura griega con la que se inicia las obras clásicas, ahí aparece Zeus y aparecen los dioses con rasgos tiránicos, con rasgos del odio, aparecen odiando, aparecen con características bastante desafortunadas que corresponden a lo que estás diciendo. Es decir, nuestra cultura es una cultura judeocristiana, pero también es grecolatina. Así es. Entonces, ha sido imposible desarraigar de la gente la idea de que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es una especie de Zeus. Es decir, es imposible todavía porque nuestra educación así está hecha. Y venimos arrastrando pues la idea de que Dios, el Dios que está en el cielo, tiene rasgos pues que le atribuimos, que más bien corresponden a Satanás, como el abuso, la tiranía. Dios no es así. Hay que conocerlo. El Dios de la Biblia es un Dios de amor, que no corresponde para nada con los dioses de la antigüedad, que eran los que la gente tenía. Y en las obras clásicas se observa. Ahora, el otro factor que comentaba Abraham es la cuestión del milagro del amor. En realidad es un milagro que los seres humanos egoístas, y que un ser humano egoísta, vendido al pecado, con naturaleza pecaminosa, en su corazón se despierte el amor y el Espíritu de Cristo. Por eso dice Filipenses, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando ese sentir que hubo en Cristo Jesús se reproduce en un corazón egoísta, eso es extraordinario. Es el Evangelio, eso es lo que Dios quiere, que en seres egoístas tendientes al pecado aparezca o surja el espíritu abnegado de Jesucristo. ¿Cómo lo puedes explicar? Solo a través de la obra maravillosa de nuestro Dios en el corazón humano, y que los seres humanos ahora también estemos dispuestos a dar nuestras vidas como la dio Cristo, por su palabra, por su evangelio,
y que estemos dispuestos a poner en primer lugar al Señor antes que nuestros intereses, pues eso es algo maravilloso. El amor de Dios es algo incomprensible también, porque, fíjate, dice aquí que Dios ama no solamente a los buenos, Él ama a buenos y malos, ama al que le acepta y al que le rechaza, ama al que cree en Él y al que es ateo. Y el sol sale para todos también, además dice, pero hay algo más que quisiera añadir. Este Dios es un Dios de compasión, que también la lección lo menciona, es un Dios que se preocupa porque la gente que está siguiendo su mensaje no ha comido. Es un Dios que llora con una viuda que perdió al hijo. Es un Dios que llora por Jerusalén porque tantas veces quiso que cambiaran su forma de pensar y no lo hicieron, y llora. Qué interesante, un Dios todavía que se compadece. Mira, cuando me preguntan por el amor de Dios, por supuesto que es un tema que me extasia. Pero tú eres padre, yo soy padre, él es padre. Yo te pregunto a ti, ¿cuándo amas a tus hijos? ¿Cuando se portan bien o cuando se portan mal? Siempre. ¿Tú cuándo amas a tus hijos? Pero si se portan mal, ¿los amas? Aún. Sí, ¿Y por qué los amas si se portaron mal? Contesta. Pues son parte de mi vida, son mis hijos y el amor está allí. Eso Puede ser que yo no esté de acuerdo con su comportamiento, pero eso no cambia mi amor. Si nosotros siendo malos, dice la Biblia, podemos amar así a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios? Dios nos ama cuando nos portamos bien y no nos deja de amar cuando nos portamos mal. Dios no ama únicamente a los que van a la iglesia. Dios ama a los que no van a la iglesia. Y Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, porque son sus hijos. Tú pregúntale a un padre, como te he preguntado a ti y a ti, ¿cuándo amas a tus hijos? Pues los amo siempre. Ahora, si se portan mal, ¿les aplaudes? Pues no. Te duele, pero no los dejas de amar. Así es. No los dejas de amar. Es decir, uno los ama aunque se porten mal. Y Dios ama a sus hijos cuando se portan bien y cuando se portan mal. Por eso yo no me canso de decir a los hermanos, hermano, cuando haga algo equivocado, no se aleje de Dios. Cuando meta la pata, no deje de ir a la iglesia. Es el lugar donde hay que estar, hay que buscar al Padre. El Padre no te ha dejado de amar. A la gente que no esté en la iglesia, hay que decirle, Dios te ama, hay que repetirle que Dios la ama. Oye, pero si yo no voy a la iglesia, pues Dios te sigue amando. Dios te sigue amando. ¿Qué más quisiera el Señor que todos estuvieran con Él? Pero pues tiene sus corderitos y tiene sus cabritas. Pero pregúntale a un papá que tiene hijos que están en la iglesia y otros que no están en la iglesia, ¿a quién ama más? Pastor, el amor de Dios nos da seguridad para vivir con alegría en este mundo, ¿no? Dice el versículo 17, que sigue del conocido 3:16 de San Juan, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El Señor Jesús no vino a condenar al mundo. Como tú dices, Dios, no debemos tener un concepto de Dios, un Dios tirano, que está viendo a ver a qué horas pecamos para castigarnos. Dios es amor. Y nos ofrece su amor abiertamente. Lo único que tenemos es apropiarnos de Él, creer en Él, ¿no? ¿Sí? Y eso de comprender el amor de Dios, pues yo creo que no lo podremos hacer. No podemos comprender en su totalidad el amor de Dios, pero hay que disfrutarlo. Amén. Dice el Espíritu de Profecía que el amor de Dios será nuestra ciencia y nuestra canción por la eternidad. Estaremos cantando ese amor y estaremos estudiando ese amor por la eternidad. Así que si no llegamos a comprender todo, eso es lo suficiente. Dios nos ama, hay que estar contentos, hay que gozar de esta vida porque somos salvos en Cristo Jesús. Quisiera cerrar este segmento con un pensamiento de Pastor Alejandro. El Señor no nos hizo como una planta para tener vida, nada más y respirar. Él nos hizo con amor para tener una vida plena, gozosa y feliz. Disfrutemos de esa vida y disfrutemos de ese amor aunque no lo comprendamos. Vamos a hacer una pausa, regresamos, lección número 10, de qué modo vivir el Evangelio. Volvemos.
Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 10, titulada ¿De qué modo vivir el Evangelio? Ya analizamos el primer punto, que es entendiendo el amor de Dios, un amor eterno, un amor que no deja de ser y un amor pues muchas veces incomprensible, pero un amor maravilloso, maravilloso que nunca deja de ser. Vamos a hablar un poquito ahora de entendiendo la salvación. Pastor Abraham, Pastor Medina, ¿cuál es la reacción del corazón cuando llegamos a ser alcanzados por ese amor, cuando llegamos a comprender aún sombríamente el amor de Dios? ¿Cuál es la reacción del corazón? ¿Qué debe generarse en el interior del corazón? Cuando uno contempla el sacrificio de Cristo, cuando uno se da cuenta del profundo egoísmo que hay en el ser humano y que en realidad el verdadero problema es uno mismo y su corazón y su condición pecaminosa, y que Dios está tratando de buscarnos, es decir, lo grande que ha sido Dios en otorgarnos la salvación y lo malagradecidos que somos nosotros, pues viene una tristeza que la Biblia, la hermana Watt llama sentir pena por el pecado. La primera parte del arrepentimiento. Sentir pena por el pecado no quiere decir otra cosa, sino sentir el dolor, la tristeza de la condición en la que nosotros nos encontramos. Sentir pena de no poder hacer lo que Dios quiere, de no ser capaces de cambiar por nuestra propia fuerza, nuestro propio poder. Sentir pena de darnos cuenta de que para nosotros es más fácil portarnos mal que portarnos bien. Y sentir pena y un profundo dolor del daño y de las heridas que le hacemos a Jesús con nuestras actitudes pueriles y torpes. Y entonces tomar la decisión, dice Ellen White ahí en el Camino a Cristo, sentir pena por el pecado y apartarse de él. Tomar la decisión de apartarse del pecado. Pero ¿cómo te vas a apartar del pecado? Si, como dijo el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero, eso hago. Ahí es donde entran las obras. Ahí es donde entran las obras que no son un medio de salvación. Eso ha sido un debate en la vida de diferentes personas, entre ellas Martín Lutero, que tenía ese problema en su cabeza en cuestión de la fe y las obras, porque un día se encontró con un versículo de Santiago que decía que las obras eran importantes, y pues él se enfadó con ese versículo de Santiago y le llamó la epístola de paja. Imagínate, en realidad las obras sí que son importantes, no como un medio de salvación. Ninguna obra nos puede salvar, nada de lo que nosotros hagamos. Algunas personas claman o creen que siendo vegetarianos eso les ayuda en la obra de la salvación, y yo quiero decirles, hermanos, eso para ser salvo pues no les va a ayudar, Sin embargo, para vivir una vida más sana, Claro. para tener una mejor capacidad mental, para vivir más años, pues sí que te va a ayudar. Para adorar mejor a Dios, claro que te va a ayudar. Y lo que Dios quiere es que estemos sanos, que estemos bien y que nos vinculemos con el Señor. Pero un medio de salvación, pues no hay nada que hagamos. Hay gente que piensa que yo guardo el sábado, por eso voy a ser salvo. No hay ninguna obra. Y entonces, ¿para qué guardamos el sábado? Lo guardamos para estar en relación con Cristo. Ese sí nos salva. Amén. Ese sí nos salva. De hecho, qué bueno que mencionaste el pensamiento de Martín Lutero, porque para Martín Lutero se quedó solamente con la fe, ¿verdad? Solamente justificados por la fe, solo la fe, pero el asunto de las obras no lo comprendió, no lo entendió, y me parece que un texto muy interesante que nos presenta la lección y que es clave para entender este punto es Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvos por la fe. Me parece que ahí está claro. Y esto no proviene de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero después viene, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está
Me parece aclarada la atención, Pastor Abraham. Sí, pastor, el título que le pusimos a la segunda parte es Entendiendo la Salvación, ¿sí? Y para entender la salvación debemos entender nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana, ¿no? Dice Efesios 2:5, aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida junto con Cristo Jesús. Es decir, la naturaleza humana es caída, es pecaminosa, ¿no? Y el pecado destruye la relación con Dios, ¿sí? Destruye la relación entre nosotros, ¿sí? Y nos destruye a nosotros mismos, ¿sí? Así que entonces estábamos en vías de destrucción total. Uno mismo, la relación con los otros y con Dios. Pero bendito sea Cristo Jesús, que voluntariamente se ofreció para solucionar el problema del pecado. Y cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida, ¿no? Y entonces nos ofrece la salvación. Y dice la lección del lunes que uno de los primeros pasos que debemos de dar para gozar de la salvación en Cristo es la confesión de nuestros pecados. Y si los confesamos es que ya reconocimos que hemos pecado. Viene el arrepentimiento, ¿verdad? Ya reconocemos que hemos hecho mal. Viene el reconocimiento, nos sentimos mal por haberlo hecho, confesamos nuestros pecados y el Señor Jesús nos da la oportunidad y la capacidad de alejarnos de esos pecados. Toda la salvación es un proceso divino. El ser humano no tiene nada que ver en cuanto a eso. Simplemente pone, ¿sí?, su vida en las manos de Dios y Dios hace todo el proceso, porque ni siquiera podemos producir arrepentimiento en nosotros, no podemos producir fe en nosotros, todos son dones de Dios que nos da, que nos ofrece. Entonces, por la fe en Cristo Jesús es que gozamos todo esto, ¿no? Y somos salvos en Cristo Jesús, ¿sí? Y no por las obras, por la fe en Cristo Jesús. Pero entonces viene el resultado de creer en Él. Viene el resultado de confiar en Cristo Jesús. Somos salvos. ¿Cómo vive una persona salva? Fuimos hechos para buenas obras. Y aquí aparecen las obras. Primero la fe, luego las obras. Como resultado de... Las obras complementan nuestra fe, ¿no? Lo que ya hemos dicho en otras ocasiones, lo que dice Santiago y lo que han comentado ustedes. ¿Cómo dices que tienes fe? O muéstrame tu fe y no me muestras tus obras. ¿Cómo le puedes decir a un hermano que tiene frío, ándale, ve y vete a tu casa y caliéntate, ¿no? Tómate un chocolatito, sí, tápate. Y nosotros no hacemos absolutamente nada. Dice la sierva del Señor, el que solamente ora, pronto dejará de hacerlo. Junto con nuestras oraciones deben venir actos, vienen obras buenas en beneficio de los demás. Fíjate que hay dos polos aquí en la incomprensión del tema de las obras. Quienes piensan que no juegan ningún papel importante, por lo tanto no importan porque somos salvos por fe, y cantan la idea de una vez salvo, siempre salvo. Es decir, Cristo ya me salvó, pase lo que pase, yo soy salvo. Esa es la gracia barata. Y piensan que nada de lo que hagan o dejen de hacer los va a perder. Y eso en el mundo cristiano está muy extendido. Las obras no cuentan, desde Lutero, que dijo una parte de la historia de la salvación. Pero por otro lado están quienes insisten con que las obras sí lo salvan, ¿no? Y llegamos al punto de la venta de las indulgencias en el tiempo de Lutero, que pues para ser salvo había que comprar un documento que me aseguraba a mí la salvación. Hoy sí siguen vendiendo indulgencias, ¿eh? La gente a lo mejor no está enterada, pero todavía se venden indulgencias, con papel y toda la cosa, ¿eh? El que los quiera comprar. Pero también hay ideas que la gente cree que, por ejemplo, pues yo devuelvo mis diezmos, tengo derecho al reino de los cielos. Como decía hace un momento, llevo tal sistema de alimentación, no tenemos ningún derecho a nada, hermanos. Es la gracia de Cristo que nos da el don de la salvación. Es un regalo. Los regalos no se pagan, no se compran. No merece uno los regalos se reciben y se aceptan. Y la salvación es un regalo de Dios.
Las obras son el resultado de un proceso interno salvífico que el Señor produce en el corazón y que es parte de la transformación que viene, pero que una de los resultados de esas obras pues la transformación de la vida, el cambio de actitud hacia Dios, el cambio de actitud, lo que se entiende por conversión, cambio de actitud hacia la gente, por supuesto. Cuando el Señor ha tocado mi corazón y yo he visto lo que Dios ha hecho por mí, pues la escena aquella del hombre que debía los 10,000 talentos y Dios le perdonó sus pecados, ¿qué esperaba el Señor? Pues que el otro también perdonara al que le debía los 100 denarios. ¿Qué consecuencia tendría que haber que espera Dios? Pues que uno actúe con una actitud equivalente a la que Él ha mostrado hacia nosotros. Y si Dios nos ha perdonado nuestros pecados, perdona tú a tus hermanos las deudas que tienen, es decir, los pleitos, las diferencias, las discusiones. Dios espera que no mantengamos esa actitud beligerante que teníamos antes de conocer al Señor y que nuestro estilo de vida sí sea transformado, porque sí te ayuda, pero no como medio de salvación. Igual la actitud hacia al prójimo, que está hablando la lección este trimestre de servir a los necesitados, pues hay que ayudar a los necesitados también, no como un medio de salvación, sino como una expresión de la fe que obra por el amor. Vivimos en un país, Pastor Abraham, de mucha gente que sigue creyendo en los sacrificios, en las mandas, en hacer algo para ganar la salvación. Creo que es un buen momento para decirles que, como acaba de decir, la salvación es un regalo y por un regalo no se paga. Solamente las obras vendrán como resultado de haber sido salvado. Sí, pastor, ya hemos dicho que todo el proceso de salvación es una obra divina. ¿Sí? La salvación es un regalo, la fe, no lo podemos producir, el ser humano no lo puede producir. Son regalos que Dios nos otorga, son dones que Él nos da. ¿Sí? Como hemos dicho, nosotros estábamos muertos, Cristo vino, hizo la diferencia en nuestra vida, en nuestro ser, hace la diferencia. Vivíamos de una manera antes de aceptar al Señor Jesús, vivimos de otra manera después del Señor Jesús. Y entonces cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestras motivaciones, nuestros propósitos de vida, cambia nuestras actitudes. ¿Sí? Y entonces crea en nosotros el deseo de ser semejantes a Él, ¿no? Y ese es un blanco, esa es una meta del cristiano, ser semejantes a Cristo Jesús. Y la única respuesta que podemos dar en gratitud a lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros es el servicio a los demás. Creo que bajo dos premisas debe vivir el ser humano: honrar y glorificar a Dios y servicio a los semejantes. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a servir a los demás? De una forma correcta, cuando somos motivados por el amor de Dios. El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos avienta para hacer las cosas. ¿Sí? No como una obligación, sino como una vida natural de alguien que ha creído y ha sido salvado por Cristo Jesús. Yo creo que esa es la relación entre obras y fe. Primero fe en Cristo, luego las obras como resultado. La salvación es un regalo. Dios permite que todos estemos dispuestos a aceptarlo. Un regalo se acepta o se rechaza. Si lo aceptas, vendrán cosas maravillosas. Si lo rechazas, sufriremos las consecuencias. Dios permite que todos lo aceptemos. Vamos a hacer una última pausa. Regresamos a la tercera y última parte de la lección número 10, de qué modo vivir el Evangelio. Volvemos. Desde que comencé a servir al Señor, mucho he viajado, y al tratar de cumplir con su voluntad, Él me ha ayudado. La lluvia quiso ahogar mi determinación, las nubes oscurecieron mi corazón, pero
pero el sol me ha inspirado con su brillar, y el Señor siempre me ha de guiar. Guíame a luchar, por ti quiero pelear. Ilumíname a andar, guíame al triunfo final. Su voz alcanzo a escuchar, llamándome hacia la eternidad. Y cada día daré yo gracias a Él por toda su bondad. La lluvia quiso ahogar mi determinación, las nubes oscurecieron mi corazón, pero el sol me ha inspirado con su brillar, y el Señor siempre me ha de guiar. Guíame a luchar, por ti quiero pelear. Ilumíname a andar, guíame al triunfo final. Estamos de vuelta, estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección número 10 de qué modo vivir el Evangelio. El tercer punto tiene que ver con entendiendo nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? El Señor nos dejó una tarea, una encomienda. Hay que predicar el Evangelio, mensaje de los 3 ángeles. Esa es la tarea que el Señor nos dejó. Pero así como en el amor y así como en la salvación, a veces hay conceptos, malas interpretaciones, también en nuestra misión hay malas interpretaciones. Y creo que sería bueno tocar este punto. Nuestra misión y cuáles son algunos errores que a veces hemos malentendido referente a esta misión. Otro de los resultados de la salvación es el gozo de algo que me ha pasado. Es tan sencillo como lo que Jesús dijo al paralítico: ve a contarle a la gente lo que Dios ha hecho contigo. Ese es el Evangelio. ¿Qué es evangelizar? Contarle a la gente las grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida, que son buenas. Cuando a ti te pasa algo bueno, quieres contarlo, quieres hablarlo. Me ha pasado algo bueno, he conocido a Cristo y lo cuento porque me siento feliz de hacerlo, porque no lo puedo guardar, esta alegría, esta satisfacción de las grandes cosas que ha hecho conmigo. Imagínate, el paralítico fue a contarle a la gente que ahora ya podía caminar, el ciego ya podía ver, el endemoniado quería contar las cosas. Es decir, ese es el Evangelio. Dios ha hecho algo grande en mi vida y yo lo quiero contar. Nadie se quedaría callado si se saca la lotería. ¿Quién? Si se saca un auto en un sorteo, nadie se quedaría callado. Si tu hijo le dan un premio, ¿tú qué harías? ¿Te quedas callado? Pues es un motivo de gozo, de satisfacción, de felicidad. Y las cosas buenas se quieren compartir. Ese es el evangelismo. El problema es cuando nosotros, así como las otras acciones que hemos dicho, como el vegetarianismo, como la ayuda a los necesitados, no son malas, son obras que son parte del cristianismo, pero que no han de verse como medios de salvación. La evangelización tampoco debe verse como un medio de salvación. Es decir,
La idea de que si yo no bautizo a nadie, no voy a entrar al cielo. Que si yo quiero entrar al cielo, tengo que ganar almas. Y si no gano almas, no voy a entrar al cielo. Planteado así, está equivocado. Bíblicamente, la única manera de entrar al reino de los cielos es a través de la fe en Cristo Jesús, y eso no cuesta. Y entonces, ¿por qué dice Elena White ahí en Eventos de los Últimos Días, página 237, lo siguiente? En el cielo no habrá ningún salvado con una corona sin estrellas. Si entráis allí, habrá algún alma en las cortes de gloria que ha entrado por vuestro intermedio. Te voy a contar qué me pasaba a mí cuando era niño. Ahí en mi iglesia había un hermano que se paraba a leer esta cita. Levantaba un librito de los rojitos de Elena White y decía que si nosotros no habíamos llevado un alma a Cristo, no íbamos a entrar al cielo, no íbamos a ser salvos. Pero eso no es lo que está tratando de decir la hermana White. Y cuando hay una cita, hermanos, que se opone o que no hace sentido con las palabras bíblicas, lo más probable es que alguien no le está dando el sentido a esa cita. A esa cita. Lo que Elena White está diciendo aquí es que efectivamente, cuando vayamos al cielo, nuestra influencia, nuestra vida en favor de los demás, nuestro testimonio, habrá conducido a alguien al reino de los cielos, empezando por nuestra familia, empezando por nuestros hijos, empezando por los hermanos en la iglesia, gente en nuestro trabajo, y que alguien se habrá convertido o habrá transformado su vida para bien de salvación por el testimonio que le hemos dado o por la obra que hemos hecho en su favor. Pero no quiere decir que nosotros tengamos que haber bautizado a alguien necesariamente como condición para ser salvos. Creo que ahí hay un problema. Y más de una persona debe haber usado, como el hermano que te cuento, para presionar a la iglesia a hacer obra misionera. En realidad es triste que se tenga que presionar a la iglesia manoseando los textos bíblicos o algunas declaraciones bien intencionadas de Elena White para convencernos de que tenemos que hacer obra misionera. Nadie nos tendría que convencer que hay que hacer obra misionera. Eso debería venir también como un resultado. Porque Porque si alguien no tiene el deseo de compartir la salvación que el Señor le dio, algo también está mal. algo está pasando dentro de su vida. No está viviendo el evangelio, no tiene nada bueno que decir. No hay nada bueno que comentar. Es decir, o no quiere hablar o no quiere decir, sencillamente porque el proceso de la salvación no se está dando en su vida. Correcto, Pastor Abraham. Sí, pastor. Segunda de Corintios creo que nos presenta esto de lo que estamos hablando del proceso de la salvación y qué viene como resultado de ello. ¿No? Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos motiva, ¿no? nos motoriza para hacer las cosas, al pensar que si uno murió por todos, luego todos han muerto. O sea, lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, el sacrificio que Él realizó en la cruz y todo lo que produce en nosotros, la alegría, el gozo de la salvación que experimentamos, eso nos mueve a hacer las cosas, ¿no? Y el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Cuando nosotros somos salvos por la fe en el Señor Jesús, ya no vivimos para nosotros. Ahora debemos servir a los demás. Y una de las maneras en que podemos servir a los demás, pues es dar esas noticias de las que ustedes están hablando, que son excelentes noticias, buenas noticias. El Señor me ha cambiado, me ha transformado, me ha perdonado, ¿sí? Él borró mis pecados, Él murió por mí en la cruz del Calvario. Eso me da alegría de vivir. Yo aquí, mientras que ustedes estaban hablando, yo puse entusiasmo. ¿Sí? Debemos hablar con entusiasmo, con alegría lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y nuestro estilo de vida va a reflejar eso. ¿Cómo reflejas que el Señor te ha salvado? ¿Sí? Si damos un testimonio triste, la vida cristiana es dura, es amarga, ¿verdad? Son muchas restricciones, es amargo, es pesado.
No, yo creo que nuestro testimonio debe ser con entusiasmo, ¿no? Y luego sigue diciendo acá, en el 2 Corintios 5, 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Primero Dios nos reconcilia con Él. Ya entramos en una reconciliación, nuestros pecados han quedado atrás, porque dice el versículo 17, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, una nueva creación es, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y ahora, así como Dios nos reconcilió con Él, nos entrega a nosotros el ministerio de la reconciliación. Vayan y prediquen el Evangelio con entusiasmo, con un testimonio agradable. El evangelismo, pastor, no es una actividad más. No debiera ser un programa más. El evangelismo no es una campaña que inicia y termina. El evangelismo no es el dar un estudio bíblico y terminarlo. El evangelismo debe ser un estilo de vida. Así, del salvo, del Ahora, salvado. pastor, yo te pregunto, cuando se hace una campaña de evangelización, ¿a quién le atribuyes las almas? ¿Al predicador? ¿A la hermana que hizo los tamales? O a las diaconisas que recibieron a la gente. Es un trabajo de todos. Todos tienen entusiasmo. Exactamente. Porque hasta la que hace el atole, lo hace con entusiasmo para las visitas. ¿Tú crees que la que hace el atole, la que hace los tamales, no hay que contarle esas almas a ella? Amén, por supuesto que sí. Por favor, la diaconisa que anda, la ujier que anda buscando los textos bíblicos y ayudando a la gente, ella... No le puedes decir que mira, ese se bautizó gracias a esta mujer. Por supuesto, hermanos, no todos tenemos los dones de dar estudios bíblicos. No todos damos la campaña, ni hacemos el llamamiento al bautismo, ni sacamos la decisión del... y no podemos decir, en el voto para un orden tiene que decir, ¿quién le compartió usted el evangelio? Pues pones ahí a alguna persona. Pero en realidad detrás de cada bautismo... Amén. Hay un equipo eclesiástico en el que todos debemos participar, desde los niños conquistadores que están dando la bienvenida, hasta el predicador que se ha consagrado a Dios, y el equipo de oración, que están ahí orando, que el bando de oración. Por eso yo quisiera insistir, todos los que participamos en la evangelización, en los dones que Dios nos ha dado, desde las que hacen los tamales, hasta los que predicamos, o los que dan estudios bíblicos, que invitaron a la gente, todos formamos parte de eso y nadie puede decir, oiga, es que yo nunca he ganado un alma para Jesús. Claro que has ganado almas para Jesús. Me estoy acordando de algo, pastor. Cuando mi madre conoció a Jesús, la persona que le habló de Jesús no nos dio el estudio bíblico, porque ella fue una mujer que aprendió a leer con el estudio de la Biblia. Ella no sabía dar estudios bíblicos. La que le habló a mi mamá de Jesús. Fíjate. Y esa mujer la llevó a la iglesia. Y después alguien nos dio los estudios bíblicos. Ella no nos los dio, pero ella nos llevó a Jesús. A ver, mira, yo me acuerdo mucho de una hermana. Si me está viendo, le envío muchos saludos, porque me impactó mucho su testimonio. Era una chica de esas calladitas en la iglesia que no hablaba. Pero de esas que no le sacas palabras, pero eso sí, muy entregada, muy servicial a la iglesia. Y pasaba todos los sábados con su Biblia frente a la casa de una señora. Y la señora, ¿y a dónde va esa chica, no? Bien vestidita, bien arregladita y Biblia en mano. Y todos los sábados pasaba, y ¿a dónde va esa chica? Pues un día fue y la siguió. Y cuando ve se da cuenta que entra a una iglesia. Y estando ahí la hermana afuera de un árbol escondiéndose, llega un diácono y le dice, oiga, la invita a pasar. Pasó la hermana y ya no salió. Amén. Y después esa mujer llegó a ser la campeona ganadora de almas. Hasta colportora llegó a ser, y de las buenas. Es decir, esta chica yo creo que hasta el día de hoy no sabe que gracias a ella entró a la iglesia esta mujer. Y bien explicada la cita. Así es. Por su intermedio intermedio nuestro, por intermedio. En otras palabras, hermanos, no confundamos las cosas en cuanto a la evangelización. Todos podemos hacer algo. A la gente que escribe cartas, la gente que hace invitaciones, la gente que da un buen consejo de cristiano a otra persona. Tus redes sociales. Tus redes sociales. ¿De qué hablan tus redes sociales? Así es. Todo lo que podamos usar en favor de otros,
contribuye para que se acerquen a Cristo o se salven. Amén. El que lleve el coche lleva la visita. ¿Tú crees que ese no cuenta en la Claro. salvación de las almas? Hay hermanos que es lo que hacen. Pone su coche para llevar visitas. Yo conozco una persona que cada sábado, en una iglesia muy bonita, ¿sabes qué es lo que hace? Él lleva viejitos a la iglesia. Ese es su ministerio. Amén. Los viejitos no pueden llegar a la iglesia. Él va con su coche a la casa del viejito y lo lleva. Y va por otro y va por otro. Lleva 5 ancianitos y los lleva a la iglesia y los regresa. Él usa su coche el sábado para servir a Dios y lleva visitas. El hermano no da estudios y no le pidas que predique. Tiene su personalidad. Pero ¿tú crees que eso no es predicar a Cristo? Amén. Amén. Pues hemos llegado al final de esta lección. Queremos agradecerte el valor de tu presencia. Esperamos que haya sido bendición para ti, como lo ha sido para nosotros. Vamos a despedirnos con palabras finales, agradeciendo al pastor Medina y al pastor Abraham por haber estado con nosotros también. Y vamos a terminar con este consejo, palabra final a manera de resumen. Pastor Abraham. Sí, pastor, creo que debemos estar agradecidos con Dios porque nos salvó. ¿Sí? Y debemos estar agradecidos a Dios porque nos hace partícipes en la salvación de las almas. Vivamos con regocijo, con alegría, con gozo la vida cristiana. Vivamos con alegría nuestra vida de salvados y demos testimonio de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Pastor Medina. Pues solamente recordarle a los hermanos que la salvación es por fe. Que no nos perdamos del privilegio de conocer a Cristo, de ser transformados por Él y de vivir, experimentar el poder de la palabra de Dios en la vida personal y ser usados como canales del amor de Dios a otras almas. Y que el milagro del amor de Cristo se reproduzca en nuestras vidas y pueda tocar otros corazones también. Gracias, termino con esta frase. Nadie que le haya pasado algo extraordinario se queda callado. Si no tenemos el entusiasmo de hablar de aquel que nos amó y que nos salvó, algo está mal en nuestro corazón. Que Dios permita que todos nosotros tengamos el entusiasmo, me gusta la palabra del pastor Abraham, el entusiasmo de hablar de Jesús, el entusiasmo de compartir nuestro testimonio, el entusiasmo de dar las buenas nuevas y que de esa manera estemos viviendo con gozo nuestra salvación. Le invitamos para que la próxima semana nos veamos en este lugar y que esta lección o la que sigue también sea una bendición para tu vida. Que Dios les llene de bendiciones. Hasta la próxima.